Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de estos podcasts de la serie Ciencias Sociales 50, que se hacen en torno al 50 aniversario de la UAM. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero también muy relevante por el asunto histórico que hoy les vamos a ir platicando. Y bueno, se titula el podcast de hoy Neutralidad o Rigurosidad, metodologías para los abordajes de las autonomías indígenas. Bueno, para platicar de este tema tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora Angélica Rico Montoya. Angélica es profesora investigadora en la Universidad Rosario Castellanos y es una de las pocas expertas que hay en el país abordando estos temas de metodologías con compromiso para hacer o entender cómo o qué está aconteciendo con las autonomías indígenas en México. También nos va a ir platicando qué es esto de las autonomías. Y bueno, para no abundar más o no tomar más tiempo, le paso la palabra a Angélica, que brevemente nos diga quién es y un poquito que nos vaya platicando qué es esto de las autonomías. Adelante, Angélica, muchas gracias por estar aquí. Pues primero, muchísimas gracias por invitarme aquí en este 50 aniversario, en este marco de 50 aniversario de la UAM. Estoy muy contenta. Y bueno, justamente se coincide con este 30 aniversario del zapatismo, ¿no? Del movimiento indígena zapatista, un movimiento que además sé que podemos hablar de 30 años y quiero tomarlo un poquito para hablar de estas autonomías, pues son casi 40 años de formación, ¿no? Hablar de autonomías indígenas, a diferencia de otros espacios o de otro tipo de movimientos, es que son un proceso larguísimo, de larga duración, es un proceso histórico que podríamos incluso retomarlo desde la colonización de los pueblos indígenas, y cómo las autonomías son un proceso que va más allá del desarrollo, de buscar un desarrollo alternativo diferente, que ya es mucho decir, sino una decolonización del pensamiento hegemónico de Occidente que los ha ido sometiendo, que ha ido racializando a sus pueblos, su cultura, sus tradiciones, que ha querido desaparecer e integrarlos a un modelo económico, social, educativo, nacionalista, y que deja fuera todo este tipo de pensamientos indígenas. Bueno, Angélica, yo creo que nos pones en la mesa un tema crucial. O sea, estas otras formas, no solo de pensar el mundo, de pensar el desarrollo, sino también de imaginar otros futuros. Yo creo que eso es fundamental hoy que tenemos una crisis no solo ambiental, sino civilizatoria. Nos viene muy bien pensar dónde hay posibilidades de esperanza, y yo creo que las autonomías indígenas, sin ser la única opción, que eso es también muy interesante, la posibilidad de que se hable de la diversidad, no es un solo modelo como creo que tuvimos posterior o durante la Guerra Fría, que era o imperialismo o comunismo, y es uno u otro dicotómico. No, aquí yo creo que tenemos un espectro muy amplio, muy rico de posibilidades, donde cada quien se puede situar, donde considere que pertenece, donde se siente bien, y eso yo creo que no solo nos habla de la posibilidad de futuro en términos materiales, sino también en términos emocionales, en términos de bienestar, en términos de vida digna. Claro. Y yo creo que eso es una pues una gran lección, una gran posibilidad. Y bueno, a mí me gustaría, ya nos dijiste un poquito de los zapatistas, que quizás son el ejemplo más claro que todos tenemos, o al menos los de alguna generación, de qué son las autonomías. Pero un poquito pensando en nuestras nuevas generaciones, en quienes son nuestros estudiantes veinteañeros, quizá algunos un poquito más jóvenes, que no vivieron este boom del surgimiento del zapatismo hace 30 años y que incluso les resulta un poco raro, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué es? Tú que has estado ahí tantos años en las comunidades, acompañando, aprendiendo a hacer una investigación de forma distinta, que no neutral, que ahorita vamos a ir a platicar eso, pero sí muy rigurosa, para dar cuenta de esto, porque tampoco se trata de inventarnos cosas, o sea, más bien damos cuenta del proceso de una forma rigurosa, aunque posicionada, política, teórica y metodológicamente. ¿Qué les dirías a estos jóvenes? ¿Qué es el zapatismo como ejemplo principal de las autonomías? Fíjate que el año pasado, ahorita voy a hacer como un recordatorio he estado entrando al trabajo de pedagogía de la memoria y de estos estudios del pasado reciente.
Y pues me he dado cuenta tristemente que a 30 años nosotros los que estamos muy inmersos en el zapatismo, pues pensamos que está muy vigente. O sea, primero existe una guerra en Chiapas declarada, existe una violencia sistémica a las comunidades indígenas, pero también existe una construcción de autonomía. Una construcción de proyectos de educación, de proyectos de salud, de proyectos de agroecología, donde tú fuiste también maestra de eso, ¿no? Especialista. Y sin embargo, hacia el grueso de la población no llega nada de esta información, ¿no? Eso responde realmente a políticas de olvido, a políticas donde no solamente es la contrainsurgencia que busca aislar a los grupos revolucionarios, y no solamente el zapatismo, también tenemos el caso de Cherán, en Michoacán, el caso de la gente oaxaqueña, que no es la gente que conocemos aquí, la que cierra calles, ¿no? Sino la que está construyendo otros procesos de comunalidad, de educación. Tenemos las policías comunitarias en Guerrero. Hay una serie de proyectos autonómicos indígenas que están presentes, pero como siempre están olvidados. No son parte de la nota en los medios de comunicación, y tristemente, bueno, pues nuestros jóvenes a veces no tienen la oportunidad de acercarse a estos procesos, ¿no? Y justo con esta idea de pedagogía de la memoria, pues es que, bueno, te agradezco muchísimo que abras este espacio para hablar de que, por lo menos para nuestras generaciones, pues el zapatismo fue un parteaguas, ¿no? Fue el demostrarnos que hay pueblos indígenas que están muriendo. Hay pueblos indígenas que están siendo desplazados por los proyectos extractivistas, por la política neoliberal, por proyectos como el Tren Maya, donde no se ve que ellos también tienen derecho a vivir de otras formas, y que si existe algo de biodiversidad en este país, es gracias a que los pueblos indígenas han ido construyendo espacios de cuidado, de protección, de organización, donde la libre determinación y la autonomía pues sirve para proteger al medio ambiente, proteger a sus niños, proteger a las mujeres y proteger otro tipo de proyectos, ¿no? Y que por supuesto estoy segura que si los jóvenes conocieran este tipo de proyectos, diríamos, bueno, podemos hacer algo similar en la Ciudad de México. Podríamos tener otro tipo de proyectos aquí también, ¿no? Por supuesto, fíjate, yo creo que vas poniendo, como dicen coloquialmente, los puntos sobre las is. Porque justo hoy que tenemos una generación muy desesperanzada, yo luego cuando ya entro al salón de clases y los alumnos los siento así, que me dicen, bueno, pasó esto, el transporte es un caos, el metro es un caos, ¿qué me espera cuando yo termine? Yo creo que cuando yo les platico un poco mi experiencia de cuando ahí nos conocimos, bueno, pequeño paréntesis, Angélica y yo nos conocimos hace ya varios años en la Selva Lacandona, justo en las comunidades zapatistas. Y bueno, compartimos un poco ese sentir. Nos devolvió la esperanza. Yo se las platico a mis alumnos y me dicen, ¿cuándo nos lleva de práctica de campo? Bueno, lo intentamos, todavía no lo logramos, pero justamente esto, ¿cómo se puede detonar esta esperanza? Y pienso un poco en Cherán, ¿no? Ahorita me voy un poco más hacia Michoacán con este proceso de autonomía, donde en medio de una deforestación provocada por el crimen organizado, así brutal, donde decían, bueno, los bosques se acaban, los queman, estamos en la peor crisis ambiental, se organizan además en un proceso bien interesante, que son mujeres las que dicen basta de violencia, basta de destruir el bosque, y hoy es uno de los modelos de manejo forestal más exitoso. Y pienso también un poco en los pueblos originarios de aquí de Ciudad de México que están conservando los bosques. Estos días que tuvimos contingencia ambiental, digo, bueno, si esos bosques no existieran, ¿quién sabe cómo estaríamos, ¿no? O sea, a lo mejor ya la Ciudad de México no sería habitable, ya hubiéramos tenido que emigrar, ya nos hubiéramos ido, o quién sabe qué otro tipo de enfermedades tendríamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí creo que esa es otra parte. Estos procesos autonómicos, bien lo dices, están conservando en una conservación no hegemónica, es decir, el Estado no reconoce esa conservación, claro. Incluso en algunos casos la invisibiliza, la ataca. Pienso en el programa de ordenamiento territorial que querían hacer para Ciudad de México, donde era el bosque que hoy está protegido, que se vuelva suelo urbanizable. Bueno, suelo urbanizable cuando no tenemos agua, cuando tenemos una contaminación espantosa. Bueno, es lo último que se tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece bien interesante, esto cómo se los podemos transmitir a estos jóvenes, a nuestros jóvenes estudiantes, que, bueno, yo creo que están ahí. Y, bueno, ya me platicaste que esto que estás diciendo ahorita de los jóvenes es algo que me pasó a mí en la Universidad Rosario Castellanos. Nosotros tenemos planteles en GAM, ¿no? Tenemos planteles en Justo Sierra, que es en el centro histórico, atrás de la plancha del Zócalo,
y tenemos plantel también en Magdalena Contreras. Cuando yo empezaba a hablar del movimiento zapatista, como es mi tema de investigación, además, tú sabes, ¿no? Desde hace muchos años. Guerra de baja intensidad, conflictos armados, sobre todo con infancias y juventudes, y mujeres madres también. Entonces, de pronto, bueno, pues sacó el tema, empezamos a platicar del desplazamiento forzado, sobre todo por el desplazamiento que hay ahorita en los Altos de Chiapas. Claro. Terrible desplazamiento, y llevé a platicarles de Acteal, cuando asesinaron a 45 indígenas, en su gran mayoría mujeres, niños, ¿no? Terrible situación, y que ahorita, bueno, en cualquier momento puede pasar otra vez. Empiezo a hablar del tema y de pronto los chicos de GAM me dicen, pues, ¿dónde? ¿No? ¿Quién es Marcos? ¿Quién es el zapatismo? ¿Qué es eso del zapatismo? Me sorprendió tanto darme cuenta de esto. Bueno, les expliqué. Sin embargo, llego a Magdalena Contreras, yo con la idea de que los jóvenes no saben nada del zapatismo, y les platico lo mismo, o empiezo a hablar de un tema sobre la parte de cómo acercarnos, cómo hacer una inmersión comunitaria, honesta con los pueblos indígenas, con los campesinos, dándoles un lugar a esas voces, y les digo, ¿conocen el zapatismo? Todos, claro. ¿No? Claro, por supuesto. O sea, los pueblos indígenas, los jóvenes indígenas tienen claro qué es el zapatismo, tienen claro qué son los acuerdos de San Andrés, tienen claro cuál es la relación de la madre tierra con estos pueblos y por qué estas luchas autonómicas son importantes. Pero son los jóvenes semirurales, o sea, que están en la ruralidad, los que están hablándonos de estos temas y que de alguna manera lo hemos discutido mucho los que trabajamos infancias, juventudes indígenas, es que no son los niños jóvenes, los de las ciudades, que los jóvenes que están defendiendo su territorio en Cherán, que están defendiendo su territorio en Chiapas, que están enfrentando a grupos delincuenciales, o que están enfrentando a los talamontes, o que están construyendo proyectos autonómicos como el zapatista, ¿no? Y creo que deberíamos impulsar este tipo de encuentros donde los jóvenes de los espacios rurales nos cuenten la historia. Claro, por supuesto. Y a lo mejor no nos hacen caso a nosotros como adultos, pero cuando escuchan hablar a un joven comprometido, que sigue luchando y que tiene esperanza, porque tristemente, a pesar de que aparentemente aquí vivimos en una burbuja y todo está muy bien, los jóvenes están tristes, están desesperanzados, tenemos casos de suicidio, tenemos casos de depresión terrible, porque no encuentran expectativa de futuro. Aunque estudien o que sean, vayan a salir con una licenciatura, no saben qué van a hacer después. Y sin embargo vas con los jovencitos de las comunidades indígenas zapatistas y te dicen, no, yo voy a seguir luchando, yo estoy construyendo un proyecto de agroecología, yo soy defensor de la tierra, yo soy defensor de derechos humanos. Dices, ¿qué pasa, no? En medio de la violencia y la desesperación surgen procesos de esperanza, cosa que tenemos que promover nosotros también aquí con los jóvenes. Por supuesto, yo creo que ese es una de los grandes aprendizajes, que es, insisto, de repente parecemos a lo mejor muy repetitivas con esto de volver a la esperanza, pero yo lo pienso que fue algo que a muchos que hoy somos investigadores, que somos profesores en distintas instituciones o incidimos incluso desde la política pública, es porque tuvimos estas posibilidades de esperanza. Y bueno, justamente ya para ir entrando en materia, ¿qué nos podrías platicar desde tu experiencia de los retos que implica metodológicamente? Porque no es lo mismo sentarnos, decir, yo voy a analizar un proceso muy a la distancia, con esta idea muy positivista de es un objeto, yo soy neutral, soy objetiva, desde acá lo veo, sin mayor interacción, que eso, bueno, para mí es muy cuestionable, aunque sea cualquier fenómeno social, porque finalmente no estamos con objetos, estamos con sujetos. Que esa es una gran discusión que incluso yo creo que en ese sentido la UAM, bueno, les comento, Angélica es egresada en alguna forma de la UAM, en algún nivel, en la maestría. Exacto, en la UAM Xochimilco. Bueno, fue pionera, porque dijo, no son objetos, son sujetos. Y son sujetos, además, no cualquier sujeto, son sujetos políticos, es decir, sujetos posicionados con un proyecto que interpelan al poder del Estado o a los poderes dominantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos podrías platicar, Angélica, de cuáles son estos retos metodológicos? Porque, bueno, no llegas a las comunidades, bueno, ya los vine a medir, a ver,
no se me muevan porque me mueven mi hipótesis, me mueven mi teoría, que de hecho es parte del tema, ¿no? Con los zapatistas, que a muchos investigadores o a un grupo quizá más grande que nosotros, de edad, que era muy hegemónico en su momento, les movieron todo su marco teórico, metodológico, porque resulta que los zapatistas decían, yo te voy a decir que puedes investigar. Y era cómo el objeto me va a decir a mí, que soy la eminencia, que voy a investigar. Un poco que nos platiques tu experiencia, incluso pues un poco a veces de los tropiezos se aprende alguna anécdota que nos quieras compartir. Justo porque también luego cuando los alumnos, independientemente de que trabajen en un proceso autonómico o no, cuando llegan a campo, a veces hay un tema de frustración porque piensan que todo va a estar muy armado. Y yo les digo luego a mis alumnos, no pasa nada. Observa. Ahora sí, como muy en este discurso muy derivado del yoga, fluye, porque esa es la realidad, ¿no? Entonces, un poco que nos platiques por ahí. Pues creo que es muy importante, primero, reconocer el contexto, ¿no? Eso sí, yo también siempre les comento a los estudiantes, hay que conocer bien el contexto donde vamos a entrar, tratar de aprender lo más posible de ese contexto. Porque si no te das golpes en las comunidades, ¿no? Justo con lo que hablamos de los jóvenes, si tú esperas encontrar a estos jóvenes que vemos aquí en la ciudad y los vas a encontrar en la selva lacandona, pues te vas a dar un frontazo, ¿no? Completamente. Yo recuerdo mucho una anécdota y ahorita pensé en una amiga psicóloga que me estaba ayudando a revisar los dibujos de los niños zapatistas, ¿no? Tenemos ya poco tiempo. El caso es que cuando ella vio los dibujos de los niños, ella me dijo, es que estos niños están esquizofrénicos, ¿no? Están paranoicos, ¿qué les pasa? O sea, ve cómo tienen los dibujitos perfectamente alineados, tal. Yo dije, bueno, la llevo a Chiapas, entramos a una comunidad donde está militarizada completamente y de pronto me dice, ¿sabes qué, Angélica? Olvídate lo que dije. Estos niños están siendo muy disciplinados porque en cualquier momento los atacan. En cualquier momento tienen que saber qué hacer cuando hay un desplazamiento forzado, cuando viene un tiroteo, cuando los soldados los están revisando en los retenes. Ese tipo de situaciones son las que no vemos y dices, desde una visión positivista, desde una visión de la teoría clásica, es muy difícil poder entrar a estos espacios. Y yo en lo particular sugiero mucho recorrido ontológico, decimos muchos, cambiar, o sea, estar dispuesto a decolonizar nuestro pensamiento, ¿no? No tenemos que decolonizar a los otros, sino nosotros primero para saber a dónde estamos llegando. ¿Cuál es y a mí me encanta, yo soy parte de los estudios decoloniales, en el sentido de que no creo que la objetividad nos da realmente la rigurosidad. Estamos trabajando con sujetos. Yo soy sujeto y ellos son sujetos colaboradores. Como decimos, ellos son los que realmente nos están dando la experiencia, nos están compartiendo su vida, nos están abriendo su casa. Ellos son los que conocen la historia y las problemáticas. En el momento que nosotros empecemos a verlos como iguales y que nosotros mismos también estemos dispuestos a ser trastocados, porque eso también da mucho miedo, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo también con las mujeres indígenas zapatistas, yo trabajo con niños, llego al doctorado y digo, bueno, pues yo ya me conozco a los niños zapatistas, tal, y me dicen los compañeros, no, empieza con mujeres, ¿no? Empiezo a trabajar con las mujeres y digo, se me ocurrió, cuéntenme cuál fue su momento más importante o que las hizo ser quienes son ahora, ¿no? Como zapatistas. Y empezaron a contarme unas historias terribles, ¿no? Mi primer recuerdo es cuando me persiguieron los paramilitares cuando yo tenía 6 años, ¿no? Entonces de pronto te duelen estas metodologías de narrativas, de historias de vida, de dibujos donde te cuentan cosas terribles, es inimaginable que pueda haber tanto dolor a veces en algunos sujetos que experimentan y que aparte haya tanta dignidad, ¿no? Creo que son emociones que vas trastocando y que dices, bueno, tienes 2 opciones, o me salgo y me pongo a hacer desde mi escritorio mejor un trabajo sencillo que me permita publicar, que me permita hacer SNI, o bien estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a que ser como una herramienta para que las voces de mujeres, de hombres, de niños que están viviendo violencias terribles, pues salgan, ¿no? Es ahí donde creo que tenés que estar pensando esto, decidiendo, y siempre les digo también a mis estudiantes, hay que tener una posición ética y epistemológica.
O sea, ¿cuál es tu posición ética? ¿Desde dónde vas a mirar? ¿Desde dónde vas a contar tu investigación? Estás desde el poder, adelante, pero reconoce que estás desde el poder. Estás con el poder, perfecto. Habla maravilla de los proyectos extractivistas si quieres, pero reconócelo con ética y con política, una posición política. O por el contrario, quiero estar con los otros, con la otredad, con los racializados, y quiero que las voces de ellos se escuchen. Entonces tengo que asumir una posición crítica y ética con ellos también, ¿no? Sean niños, sean mujeres, sean hombres, sean jóvenes. Y entonces cuando los pones así a los estudiantes también se quedan como pensando, sí, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, porque no se vale que las personas que dicen que son más objetivas son las que están siempre con el poder. Por supuesto. ¿No? Ellas son súper objetivas. Que yo nada más estoy hablando desde el pensamiento de Occidente, manejo, hago experimentos, tengo estadísticas que me permiten generalizar datos, pero son justamente los que no están reconociéndose cuál es su posicionamiento político. Que están sirviendo al poder y las consecuencias y a la colonización, ¿no? De su investigación, que eso también yo creo que es bien importante. Se vale, pero hay que explicitarlo. No decir yo soy neutral. Y ahorita pienso en una anécdota y les recomiendo una película cuando puedan, de Dani Stanovic, que se llama Tierra de Nadie. Y es una película que, pues con un poco de humor negro, que nos habla del conflicto entre Bosnia y Herzegovina, y están los cascos azules, soldados de los dos, un diálogo, es una escena entre dos soldados de los cascos azules, y bueno, hay unos soldados que están de un lado, no me acuerdo si son de Bosnia o de Herzegovina, y están masacrando a los otros, y le dice, oye, ¿y por qué no intervenimos? ¿Estás viendo que esto está muy desigual? Y le dice, no, es que nosotros somos neutrales. Y le dice, ¿cómo que neutrales? Dice, claro, eso es la neutralidad, nosotros estamos con el más fuerte, con quien tiene el poder. Y entonces yo creo que refleja muy bien, es muy negro el humor de esta película, pero refleja. O sea, justamente yo no digo que sean iguales los colegas que tienen estas visiones positivistas, pero va por ahí. Y yo creo que lo importante, bien lo dices, no es no poder hacerlo, sino toca reconocerlo. Y pienso un poco ahorita en lo que propone Walter Miñolo, más allá de otras contradicciones que ha tenido, o Torres Maldonado, que es de este grupo de los decoloniales, donde dicen, bueno, es que al final este pensamiento europeo, eurocéntrico, es un pensamiento situado espacial y temporalmente que nos han hecho creer que es universal. Entonces dice, cuando nos abrimos a nuevas epistemologías, yo creo que lo dices bien, primero hay una ruptura. O sea, yo pienso un poco, tú cuentas tu caso, yo pienso un poco el mío. Yo era bióloga originalmente y cuando yo llegaba, pues todo lo que aprendí muy positivista en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues llego a Chiapas, pues no aplica, llego, después se lo digo a mis profesores, no te metas en líos, no te conflictúes, eso te va a llevar a una crisis. Pues sí, se me llevó a una crisis, pero también yo creo que parte de lo que hoy soy se lo debo a ese proceso, ¿no? Incluso pues me tocó, así como ahorita ya para lo Angélica nos va a contar, Angélica fue pionera en los estudios, bueno, no sé si estudios, más bien en el entender esto de el papel de los niños y de los jóvenes alrededor de los procesos de autonomía, principalmente zapatista. A mí me tocó ser pionera en los estudios ambientales alrededor del zapatismo, que me decían, al zapatismo se le analiza cualquier otra cosa, menos lo ambiental, si no son los ecologistas de las lomas de Chapultepec, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, no sé, Angélica, me gustaría mucho que nos platicaras, porque tú fuiste de las que abrió el campo, incluso cómo te costó trabajo para quien viene y está queriendo abrir otros campos desde otras visiones, pues algún reto, pero también yo creo que de las satisfacciones de haber, cuando te decían, no, los niños no son sujeto de investigación, los niños no existen, casi, bueno, no existían en el esquema de quien era tu profesor, tus profesores y te estaban evaluando. Digo que hoy se los podemos interpelar y decirles, ya ven, sí existían, ahí están. Prueba de ello es todo lo que has publicado, logrado, todo lo que te has reconocido internacionalmente en tus múltiples redes, ¿no? Como la de Claxo. Entonces, bueno, ¿qué nos platicarías para darle ánimo a quien viene atrás? Ay, no, por supuesto. A mí me gusta mucho pensar que cualquier investigación que hagan, haya una pasión detrás, ¿no? O sea, sí, siempre les digo a los estudiantes, es mejor investigar algo que te conmueva, que te dé fuerza, que de verdad creas en esa investigación, a que investigues cualquier cosa que te da flojera y que hasta te va a costar trabajo terminar una tesis, ¿no? Y a mí me pasó esto con el zapatismo y directamente con los niños. A mí me pasa lo de la masacre de Acteal. Yo venía del periodismo, también la objetividad, ¿no? Y me di cuenta que era imposible para mí ser objetiva,
¿cómo iba a poner al mismo nivel a los niños asesinados que a los paramilitares? ¿No? Eso era neutralidad, eso era objetividad. Y fue cuando empecé a investigar qué pasaba con los niños y niñas en conflicto armado. Y por supuesto me di cuenta que el papel terrible, siempre me llevo a Gaza ahora. Llego a Gaza, lo que están haciendo un genocidio que estamos viendo televisado nosotros y no hacemos nada y están masacrando a niños y a jóvenes porque desafortunadamente los palestinos en Gaza más de la mitad son menores de 18 años. Sí, exacto. ¿No? Y tenemos a un Estado Israel que están bombardeando, que está bombardeando hospitales, que está bombardeando lugares civiles o la población civil literalmente, y nadie dice nada. Todos, ¿por qué? Porque es parte de este proceso colonizador, de este proceso genocida, de estas guerras, y es ahí donde entran mis temas a mí, ¿no? Empezar a hablar de que los niños se dan cuenta, de que no podemos estar ocultando, ¿cómo estar ocultando un bombardeo? ¿Cómo podemos estar ocultando la violencia? ¿Cómo podemos ocultarles que masacran a sus padres frente a sus ojos? Los niños y niñas pueden aportar muchísimo y hemos platicado muchos de los que trabajamos estos temas de jóvenes y de niños, es que hay que generar procesos con los niños y con los jóvenes. Ellos son los que realmente pueden transformar este planeta porque nosotros hemos sido incapaces como adultos de transformar todo esto, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que entrarle a estos procesos, entendiendo que la investigación no solamente son los que se quieran dedicar a escribir un libro. Investigar puedes estar en la prepa, puedes estar en la primaria y puedes generar procesos de investigación donde hay una sensibilidad. Y que es importantísimo empezar a formar a los jóvenes, además de conscientes en la situación que se vive, jóvenes sensibles, que se den cuenta y que sean empáticos con su realidad, porque si no nos vamos a ir no sé a dónde, con este planeta que estamos destruyéndolo y que no hay una especie de solidaridad entre las personas, ¿no? Y bueno, pues ahí creo que sería la invitación a generar procesos de investigación, procesos colaborativos, procesos donde haya temas que les gusten y les interesen a los jóvenes. Hablar de la violencia, hablar de la inseguridad, hablar de la depresión, ¿no?, que están viviendo, de la falta de oportunidades, del desempleo, temas que realmente pudiéramos ir trabajando, analizando y además generando opciones y alternativas para estos, ¿no? Pues yo creo que nos mandas un mensaje, yo creo que importante, que sí, está complicado el panorama, pero hay posibilidades, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal, pensarlas, no perderlas de vista, porque eso nos va a permitir, incluso me gusta mucho esta frase de los zapatistas que dicen, cuando no puedas tener la razón y la fuerza, quédate con la razón, porque de ahí vas a sacar fuerza. De la fuerza no se impone la razón. Entonces yo creo que hoy que estamos en este contexto donde se está imponiendo un montón de cosas por la fuerza, yo creo que es muy bueno recuperar esta razón basada en una esperanza, de una posibilidad. Y bueno, ya para ir cerrando brevemente, les vamos a hacer unas recomendaciones de un par de libros. En este libro que se llama Luchas muy otras, ya es medio viejito, tiene ya varios años, ¿verdad? Como en 2011. 20 años. No, 10, ¿no? Bueno, 15, qué impresión. Pero es de libre acceso, fue publicado por la UAM, Xochimilco, y si ustedes le ponen así, Luchas muy otras, ahí van a poderlo descargar, además se subió en múltiples plataformas. Y bueno, algo que es bien interesante de este libro es que fue un libro que surgió de personas que nos fuimos encontrando en la selva, literalmente, o en comunidades zapatistas, que teníamos esta idea de hacer investigación desde otro punto de vista. De hecho, el libro abre con un capítulo muy interesante de Andrés Obri, que fue alguien que se cuestionó mucho este tema de cómo hacemos investigación con compromiso, más allá del discurso, porque hoy todo es con compromiso, hoy todo es antineoliberal. No, esto se planteó, Andrés Obri se lo planteó seguramente hace 30, 40 años. Desafortunadamente él no pudo acabar su texto, de hecho se acabó, entre todos lo escribimos un poco, porque él falleció en un accidente terrible. Entonces, pero bueno, el libro está aquí, Luchas muy otras, de libre acceso, entonces además es congruente con todo el discurso que estamos hablando. Y otro libro, hay muchísimo, bueno, no muchísimo,
desafortunadamente no tenemos todavía muchísimos, pero este es otro que se llama, bueno, quien quiera acercarse un poquito a las autonomías más a nivel América Latina, bueno, también lo tenemos, Pueblos Originarios en Lucha por las Autonomías. Este fue editado por Claxo, entonces, bueno, Claxo es un sello que se caracteriza por cierta posición crítica. Entonces, bueno, digo, son solo 2, hubiéramos querido traerles un montón. Angélica tiene uno muy bonito que no sé si esté disponible o existe en PDF, el de 13 canicas, es poesía a partir de las vivencias de los niños, y tienes otro que, pues, a ver, te paso la palabra. El de Alaletic también, que son estos testimonios de niños. Y hay 2 que me gustaría, y que se me olvidó traer los ejemplares para que los vieran, son de argumentos. Uno, el 81, que tiene que ver con violencia y resistencia de los niños y niñas, que es de varios países, Argentina, México, Brasil, Colombia, y es el número 81 de argumentos, y el número 84 también de argumentos, que tiene que ver con política pública. Y todos son justo cómo hacer metodologías con las infancias y con las juventudes, que no son iguales. Las metodologías con todos los actores no son iguales. Eso es lo que tenemos que ver, insistir en que el contexto, el sujeto, nos tiene que decir qué y cómo investigar con ellos. Y construir conocimiento también, por supuesto, a partir de ellos y con ellos. Pues muchas gracias, Angélica, y bueno, ya nada más agregaría, hay otro que es de 2014, no recuerdo el número de argumentos, que es una revista que edita la UAM Xochimilco, que fue por el 20 aniversario. Ahí Angélica y yo tuvimos un artículo, en también van a encontrar un artículo 79. De Angélica, el 79 es verdad, y un artículo mío, acá tiene un artículo mío. Entonces, bueno, el tema es que incluso, pues, si nos quieres dejar alguna de tus redes sociales, dónde te encontramos, si alguien quiere de repente acercarse, porque en sus redes sociales, luego en nuestras redes sociales publicamos nuestros trabajos, o si nos escriben, a veces nos tardamos en contestar, pero siempre contestamos, nos da mucho gusto que nos escriban para preguntarnos de las autonomías. Entonces, Angélica, si nos dices alguna red social o cómo te encontramos. Me pueden encontrar a través de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niños, Niñas y Jóvenes. Es una página web que tenemos con varios investigadores de Latinoamérica, con las que podemos acercarnos, y en el observatorio de Claxo también tenemos ahí algunos artículos. Perfecto, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Adriana Gómez Bonilla, también en Twitter, y bueno, pues nos dio mucho gusto compartir con ustedes. Esperamos que este sea el principio de muchas reflexiones, mucha investigación decolonial compartida. Muchas gracias, Angélica. A ti, muchísimas gracias a todos.